Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Selectividad, el canal que hacemos José Luis Gómez Palomares y yo, Francisco Javier Rascón, donde intentamos compartir con vosotros ideas, hábitos y pensamientos de éxito que os pueden ayudar. Vais a notar que esto se mueve un poquito y es por el viento que hace. Y es que estoy en una ciudad muy ventosa quizás, pero magnífica, que se llama Santiago de Compostela. Estamos aquí pasando unos días y la verdad es que es un entorno magnífico, que si no conocéis ya estáis tardando porque es fantástico. Toda Galicia es francamente muy recomendable. Hoy os quería hablar, aprovechando de que estoy en un sitio en que se habla galego, se fala galego, pues os voy a comentar un poco unas impresiones que a raíz de un episodio del podcast Productividad y Salud que hicimos con Víctor Olmos, al cual mandamos un afectuoso saludo. Estuvimos hablando bastante de cómo enfocar el tema del aprendizaje de idiomas, ¿no? El aprendizaje de lenguas. Con Víctor estuvimos hablando sobre la política que se usa o que usamos habitualmente o que es tradición a la hora de estudiar idiomas, que yo personalmente considero completamente equivocada y errónea. Una de las ideas que surgió es que la lengua la tienes que vivir. No se puede estudiar un lenguaje, sino que no se puede estudiar un idioma, sino estudiar idioma, memorizar, me parece que son cosas totalmente incompatibles y que no son nada rentables, ¿no? Vamos a intentar explicarlo un poco. La idea sería la siguiente. Todos cuando aprendemos un determinado idioma, no estudiamos nuestro idioma en casa, es decir, lo aprendemos, lo asumimos, aprendemos las palabras, aprendemos los significados, pero sobre todo aprendemos estructura gramatical. Y más que aprenderla, lo que hacemos es integrarla, esta estructura gramatical, en nuestro cerebro, en nuestro lenguaje, ¿vale? Es evidente que yo no soy lingüista, yo no soy neurólogo, yo no he estudiado esto en profundidad, pero sí que siempre he tenido la percepción de que para entender un idioma y para asumir, para de alguna manera comprender y dominar un idioma, tenías que integrar, o uno tiene que integrar la estructura gramatical del idioma de una manera automática, de una manera natural, ¿vale? Que es lo que de alguna manera hacemos cuando aprendemos el idioma en nuestra casa. ¿Cómo se hace esto? Desde luego, estudiando gramática me parece una manera realmente aburrida. Yo siempre, cuando tengo que estudiar algún idioma, lo que he hecho, y es un recurso que me ha servido, creo que me defiendo bastante bien en castellano, español, bastante bien en inglés, posiblemente aceptable en catalán, muy básico en francés, pero siempre me han gustado los idiomas, siempre me ha gustado aprender. Pero una de las cosas que hacía, sobre todo cuando estaba estudiando inglés, catalán y una temporada que estudié francés, era pensar en el idioma que estaba estudiando. A ver si me explico. No pensar las palabras, no pensar ni repasar una estructura gramatical de una manera neutra. Es decir, lo que hacía era imaginarme situaciones en las que yo usaba esa estructura gramatical, ese engranaje del idioma, de una manera activa. Y os pondré un ejemplo muy sencillo para que se entienda lo que quiero decir. Imaginaros que estamos en una casa inglesa donde la gente está desayunando. Fijaros que en castellano hablamos de desayunar y los ingleses dicen breakfast, ¿vale? En español puedes decir he desayunado, pero he desayunado en inglés no tiene demasiado sentido. Ellos dicen he tomado el desayuno, ¿vale? I have my breakfast o algo así. Además introducen una cosa muy interesante que es un posesivo, my breakfast, your breakfast. Evidentemente esto no es una clase de inglés. Lo que quiero que nos fijemos es un poco en la estructura gramatical en este caso, que es ligeramente distinta de la del castellano. Ellos no dicen desayunar, ponen un verbo y un posesivo para hablar del desayuno, ¿vale? ¿Qué es lo que hacía yo en este caso? Pues imaginarme que estaba desayunando con una familia inglesa, ¿vale? Y entonces usábamos esta estructura gramatical entre nosotros y nos preguntábamos, es decir, preguntaba yo en mi cabeza a esta familia imaginaria, pues qué tal iba el desayuno, si habían desayunado bien, si les había gustado. Ellos me preguntaban a mí
qué tal estaba mi desayuno, obviamente, ¿no? Usando la estructura gramatical correcta. Este tipo de representaciones mentales me han servido mucho y les recomiendo que probéis a imaginaros situaciones en las que intercambiáis información en otro idioma con otra persona usando obviamente la estructura gramatical correcta en ese idioma. Ya veréis que con el tiempo integráis, no aprendéis palabras, sino que lo que aprendéis es expresaros. Es evidente que son necesarias las palabras para entender de qué estamos hablando. De hecho, hay muchas aplicaciones y muchos recursos hoy en día para aprender, memorizar palabras, ¿no? Pero fijaros que tú puedes saber muchas palabras de un idioma y no ser capaz de hablar, no ser capaz de comunicarte. Puedes leer un texto en un idioma, en inglés, y no ser capaz de hablar, no ser capaz de intercambiar una conversación, ¿vale? De hecho, puedes saber muchas palabras en un idioma determinado y no ser capaz de entender una conversación o de una película en versión original, ¿vale? Creo que entendéis un poco la idea. Lo que quiero decir con esto es que probéis a vivir el idioma en vuestra cabeza, es decir, a pensar en el idioma. Una vez que tengáis los conocimientos de las palabras, sobre todo de la estructura gramatical, tratad de integrar esa estructura gramatical en vuestro flujo de pensamiento. Y además, otro recurso que también me parece muy interesante, intentar evitar traducir, ¿vale? La idea es muy sencilla. Esto que suena, aprovechando, fijaros, esto es una campana, pero en inglés diríamos bell, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues lo que hay que intentar es asociar bell con esto. No bell y campana, sino bell y esto que está sonando, ¿vale? Window no es una ventana, window es eso, ¿vale? La idea fundamental es, por un lado, integrar la estructura gramatical de una manera natural y fluida, y para eso la única manera que yo creo, y me parece más divertida que no ponerse delante de un libro de gramática, hacer ejercicios que probablemente es necesario y que está bien, pero en paralelo pensar y vivir el idioma, o sea, meterse dentro de la cabeza de un inglés y entender cómo piensa el inglés, cómo tiene su estructura gramatical integrada en la cabeza. Las palabras no son nada sin estructura, y esa estructura gramatical es el pegamento de las palabras, son las leyes, son las normas que le dan sentido, que le dan significado a todo lo que hablamos. No solo son las palabras, sino que es la manera de organizarlas, ¿vale? Pues nada más, espero que este consejo sea de utilidad. Evidentemente, como digo, no somos lingüistas, no somos profesores, no tengo ni la menor idea, pero sí que cuando hablamos con Víctor, pues coincidíamos, ¿no?, en este tipo de apreciaciones. Nos encantará saber qué es lo que opináis al respecto, si alguien tiene experiencia, si usa determinados recursos, técnicas o trucos para aprender idiomas, cómo lo hacéis vosotros. Realmente aquí lo que queremos es compartir y aprender entre todos. Pues nada más, un saludo y os animamos a que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho ya, y que comentéis, que le deis a la campana, que le deis a los deditos, que le deis a todos los monigotes estos que salen aquí abajo, y que si realmente os gusta y si realmente esto os aporta, pues que compartáis entre vuestros amigos, entre vuestros familiares y cualquier persona que consideréis que le puede servir de utilidad. Un saludo y hasta el próximo capítulo. Chao.